Nacional de los Derechos Humanos el tema de los migrantes, y Fernando ha estado siempre muy activo y proactivo, proponiéndonos muchas cosas que podemos impulsar juntos desde el Senado de la República y trabajando de la mano con la Comisión. Y también está aquí Alejandro Ordóñez, migrante proveniente de Nicaragua, es nuestro invitado de honor y testimonio vivo de lo que nos reúne esta mañana. Muchísimas gracias, Alejandro. Decirles que México desde hace décadas se convirtió en la principal ruta de flujo migratorio hacia los Estados Unidos. Desde nuestra frontera sur transitan a diario miles de personas, en su mayoría provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, a las que hay que sumar a muchos mexicanos que también pretenden cruzar la frontera norte. El año pasado fueron, según cifras de la sociedad civil, cerca de 400,000 seres humanos quienes por necesidad se vieron obligados a poner en riesgo su vida y su integridad con el único fin de alcanzar mejores condiciones económicas para ellos y sus familias. En ese recorrido muchos terminan siendo víctimas de secuestro, de explotación infantil, de maltrato, de discriminación, de mutilaciones, de violación sexual o de trata. Los actores de estos crímenes ya los conocemos, son narcotraficantes, secuestradores, traficantes de lo inimaginable, policías y funcionarios corruptos de todos los órdenes, y esto lo hemos denunciado ya en varias ocasiones, junto con la senadora Laida Sansores, el senador Zoé Robledo y la senadora Ana Gabriela Guevara, que hemos estado reuniéndonos para hablar de este tema y haciendo los recorridos necesarios a lo largo y ancho del país también para conocerlo mucho más a fondo. También hay que reconocer, por otro lado, que se ha hecho un esfuerzo grande por parte del gobierno federal en los últimos años para rescatar, atender a lesionados, localizar extraviados, brindar asistencia social, crear esquemas específicos para atender niños y mejorar las condiciones en que los migrantes son repatriados. Hay que reconocer la labor sumamente loable de la sociedad civil para proteger y brindar asistencia a los migrantes. Esa labor implica poner en peligro hasta la propia vida, porque el migrante para muchos delincuentes dejó de ser una persona para convertirse en una mercancía que vale por el dinero que lleva consigo o que pueda pagar su familia, aunque no tengan prácticamente nada. La tarea es enorme, el reto va creciendo. Tan solo en materia de asistencia social brindada, la cifra pasó de 109,000 migrantes atendidos en 2006 a 250,000 en 2011. Es decir, que en menos de 6 años tuvo un crecimiento cercano al 150%. En febrero de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un informe especial sobre secuestro de migrantes en México que señala que de abril a septiembre de 2010, es decir, en tan solo 6 meses, documentó un total de 214 eventos de secuestro, de los cuales resultaron 11,333 víctimas. De ese número, el 44% de los casos se trató de hondureños, el 16% de salvadoreños, en 11% de guatemaltecos, en 10% de mexicanos, en 5% de cubanos, en 4% de nicaragüenses, en 1% de colombianos y en 0.5% de ecuatorianos. Del total de testimonios recabados, el 15% correspondió a experiencias narradas por mujeres migrantes. Uno de los datos más alarmantes que aportan las ONGs como Amnistía Internacional es que 6 de cada 10 mujeres migrantes sufren abuso sexual durante su viaje hacia Estados Unidos. Por lo que hace a las regiones en donde se presentaron estos eventos, según las evidencias recabadas en dicho informe, el 67% sucedieron en el sureste, 29% en el norte y 2% en el centro del país. Los estados en el que se presentó el mayor número de testimonios de víctimas y testigos de secuestro son Veracruz, seguidos de los estados de Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas. Frente a esta realidad, vemos que falta coordinación entre los órdenes de gobierno
En muchos casos falta interés, en otros casos se carece de recursos económicos y en muchos otros casos se antepone la seguridad de los mexicanos a la de los migrantes, dejando de ver que antes de su nacionalidad son seres humanos. Como los migrantes dicen, para alcanzar el sueño americano tienen que pasar por la pesadilla mexicana, lamentablemente. Es hora de cambiar esta tragedia humanitaria que vivimos en nuestro país. Si pensamos que eso no pasa cerca de nosotros, pues ocurre, si pensamos que solamente ocurre en Chiapas, ocurre también a unos cuantos kilómetros de aquí. El ejemplo claro es Tultitlán, Estado de México, en donde a los migrantes los asaltan y los tiran de los trenes. Los problemas asociados a la migración son innumerables, pero lo que no podemos permitir es que todas estas atrocidades queden impunes por falta de acciones decididas desde los diferentes niveles de gobierno. Hoy queremos presentar una propuesta que va a contribuir de manera muy importante a detener la impunidad, porque además creemos que hay que poner nuestro granito de arena. Si ya la situación de los migrantes es sumamente injusta, no queremos que sigan padeciendo estas injusticias. Nos hemos reunido con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la sociedad civil y con el Poder Legislativo, porque coincidimos en la necesidad de crear una fiscalía especializada para la atención de delitos cometidos en contra de los migrantes, que estaría a cargo de la PGR. Queremos que se contemple un esquema específico de capacitación y profesionalización del personal adscrito a dicha fiscalía, así como también un esquema de difusión dirigido hacia las personas migrantes con el propósito de fomentar la atención a las víctimas y la denuncia. Tener una fiscalía especializada va a permitir que se persigan estos delitos de la misma manera, tanto en el sur como en el norte del país. Se podrá contar con información precisa y homogénea para identificar a los grupos de la delincuencia organizada y pone a México a la vanguardia de la procuración de justicia entre los países que enfrentan fenómenos migratorios como este. Hay mucho que hacer por los migrantes, pero este es un paso contundente a favor de su dignificación. Quiero insistir que no importa su nacionalidad, sino que son personas, muchos de ellos mujeres y niños, que están sufriendo atropellos inimaginables. Y para los que estamos aquí, para muchos más, es crucial que podamos contar con esta Fiscalía de Delitos contra los Migrantes. Y yo quiero ceder el uso de la palabra a la senadora Laida Sansores para que después podamos pasar con Armando Vilchis. Gracias, Mariana. Efectivamente, un grupo de senadores, un grupo plural, nos hemos dado a la tarea de visitar diversos albergues en diversas fronteras del sur y realmente estamos profundamente preocupados y conmovidos. Creemos que esto es un primer paso, algo que puede ser viable. Ya existe una atención especializada para personas desaparecidas y resulta que el número de migrantes es mayor al número de personas desaparecidas tan solo en lo que fue de 2 años, en la contabilidad, en las estadísticas que se tienen, que además varían, cada quien lleva una estadística y ninguna coincide, pero si se habla de 26,000 desaparecidos, hablamos ya de cerca de más de 40,000 desaparecidos de migrantes únicamente. Y nos preocupa que solamente hay 12 ministerios públicos para atender a los desaparecidos. Entonces, el migrante tiene otra característica especial, sus familias difícilmente se dan cuenta que ya desapareció y luego no pueden quedarse aquí en el país. Entonces, tendría que tener otras cualidades, otros protocolos y otra forma de trabajar. Tengo mis reservas y apoyo decididamente esta propuesta de Mariana en esta inquietud de hacer algo y no quedarnos con los brazos cruzados, pero yo creo que la Procuraduría, desde mi punto de vista, mientras no sea autónoma, podría ser solamente pues la comparsa del gobierno. Y yo estoy convencida, después de escuchar a tantas organizaciones sociales, que la política que sigue el gobierno mexicano, y así lo acuso, es una política de exterminio hacia los migrantes, algo muy grave que está sucediendo en nuestro país.
y que creo que esto, una procuraduría sería especializada, podría ser un paliativo, pero que lo que se necesita cambiar es la política migratoria de México. Primero, uno de mis primeros puntos de acuerdo fue pedir la cabeza de Ardelio al frente del Instituto de Migración. Hoy entiendo que lo que tiene que desaparecer no es Ardelio, tiene que desaparecer el Instituto de Migración porque está podrido por su corrupción, por su ineficacia. Y que yo creo que las instituciones, cuando están podridas, para lo único que sirven es para abono, para abonar una nueva institución. Pero pienso también que más allá del Instituto de Migración está la voluntad política de este gobierno y donde se ponga en juego la moral y la congruencia. Una política migratoria con otra visión, una visión humana. En Ecuador, en la Constitución de Ecuador, en el artículo 40, existe el derecho del migrante. Ahí no existen ilegales. Todo ser humano que esté en Ecuador se considera un ser con todos sus derechos, con todos los derechos de respeto y todos los derechos humanos. Entonces creemos que en México tendría que acabarse, y yo así lo veo, habrían dos opciones para poder evitar que sigan exterminándose a los migrantes. Uno, un cinturón de productividad, que ese sería el mayor retén, porque no van a haber fronteras ni muros. Les decimos, hay 56 puntos clandestinos, hay 8 formales, pero 56 informales, pero 400 clandestinos, imparable la frontera del sur. Entonces, creemos que se tiene que poner cinturones de productividad, pero es ir más lejos y analizar la posibilidad de no necesitar visa para entrar a nuestro país, de los centroamericanos como nosotros no la necesitamos para ir a sus países. Y nada más quiero aprovechar esta ocasión para desmentir lo que para mí es otra simulación y una falacia del gobierno, cuando le conviene y ya va a ir a los Estados Unidos porque ahí sí vamos a exigir. Entonces rescatan a quién sabe cuántos secuestrados, y estos secuestrados, de todos los casos de rescate que han habido, no ha habido ni un solo detenido, no se ha encontrado a un solo encadenado, no hay nada que les impida salir. No son secuestrados, son personas que habían logrado llegar al final de la frontera y que iban a pasar. Que no nos engañen, y que por el otro lado va a ser muy interesante escuchar al visitador, nuestro quinto visitador que tiene a cargo lo de los derechos humanos, pero donde pregunté al presidente de la Comisión de Derechos Estatal de Chiapas, ¿cuántos detenidos hay por estos casos de asesinato, de secuestro, de crimen organizado contra miles y miles de migrantes? No hay ninguno en el país desde el 2009, cuando esto se inicia todavía con mayor fuerza. Entonces preocupa que si no hay una política migratoria realmente eficaz y humana, con otra visión, difícilmente lo vamos a detener. Y que por lo pronto, empecemos por hacer justicia a favor de los migrantes que han sido ya asesinados, pero no es suficiente. Creo que es necesario impedir que se siga con este holocausto, como le llamó el Fray Tomás, que avergüenza a nuestro país. Muchísimas gracias, senadora Laida Sansores, y ahora cedo el uso de la palabra a Armando Vilchis. Adelante. Gracias. Yo tengo más bien muchísimas cosas que decirles, porque vivo cada día el problema de los migrantes, lo vivo, lo siento, porque todos los días estoy con ellos, todos los días veo lo que sufren en la carretera, lo que sufren hasta aquí en México, ¿no? Ahorita vamos a tener un testimonio vivo de Alejandro, que él va a explicarnos todo lo que ha sufrido en su camino hasta que lo pudimos rescatar nosotros aquí primero en Ixtepec, y de Ixtepec ya lo trajimos aquí a México. Pues yo les podía platicar muchísimas cosas. Esto que está haciendo la senadora Mariana es hermosísimo, porque nos prende una lucecita en donde ya estaba apagado todo, donde ya no estábamos a oscuras,
Yo he visto desde el principio cómo hacemos foros, hacemos reuniones, cómo visito a todo mundo, vía a Peña Nieto, vía Soriochón, vía, y seguimos en la misma, seguimos, veo a Paloma, veo, no sé, todos los funcionarios de gobierno los visito, y seguimos con carencias en el albergue. Ahorita nuestras bodegas están vacías, completamente vacías, no tenemos, cada día estamos racionando más a los migrantes porque pues, tenemos muchos migrantes. Nosotros recibimos a veces viajes, llegadas de tren de 700, 800 migrantes, hemos recibido de 1000. Entonces darles de comer a 1000 gentes en un día y desayuno y cena es descomunal, es grandísimo, son esfuerzos tremendos los que estamos haciendo nosotros. Entonces no tenemos ayuda, esa es la cosa. Yo quisiera que los migrantes, en lugar de comerse 4 tortillas, tuvieran que comerse 6, 7, 8, 10 para una persona del peso de Alejandro, ¿sí? Y pues no, muchas veces no se puede porque se tiene que repartir muchísimo la comida, porque son muchos, mujeres, niños, y ahorita estamos en una modalidad de traer, por ejemplo, a todas las víctimas. Estamos trayendo todos los migrantes que son víctimas de abusos, o niños no acompañados, o niñas. Apenas en el viaje pasado me traje una niña de 13 años con 4 meses de embarazo arriba del tren. Es un crimen que se suba una niña así con todas sus penas y todavía arriba del tren. Entonces todo eso estamos tratando, Alejandro y yo, de aminorar todo ese problema, que para las víctimas a veces me traigo 12 o 13 para acá a México, y aquí consigo un poco de dinero gracias a gente como la senadora Laida, que me ha apoyado muchas veces, y ahorita pues la senadora Mariana, que está empezando ahorita a conocernos, ¿no? A ver todo lo que hacemos, todo el trabajo que hacemos. Entonces ese es bien importante. Ahorita yo les podía platicar 1000 cosas que pasan con los migrantes. Lo fuerte es que no hay tiempo para platicarles todas las experiencias que tenemos nosotros en el camino, en el tren. Les puedo platicar, no sé, de mutilados, no sé, de tantas cosas que yo veo todos los días pero pues yo quisiera más que Alejandro les platicara directamente todas sus experiencias, todas sus penalidades que ha tenido en este país que deberíamos de ser modelo para migración. Y pasan los meses y pasan los años y sigue lo mismo, todo siempre es lo mismo. Entonces debe de haber alguna forma, una solución que nos ayude a hacer esto. Si nosotros en el trabajo que hacemos es un poco organizar este camino de los migrantes, si nosotros quizás hubiera más asaltos de los mismos migrantes, porque como no tienen comida y no tienen nada, pues posiblemente hasta roban para poder comer. Y ahorita nosotros aliviamos todo eso en todas las poblaciones donde pasa el tren. De una forma o de otra hacemos mucho trabajo que debe de hacer el gobierno y que no lo hace, y que nosotros lo estamos haciendo con mucho trabajo, con muchas penas, pero ahí vamos poco a poco. Pobrecito del padre Alejandro, trabaja mucho, muy fuerte, es una persona que no tiene sueldo, no duerme en una hamaca, a las 12 de la noche se levanta para ver el tren que llega, cómo van a cenar, cómo van a desayunar los migrantes, no sé, qué bárbaro, de veras, es formidable. Les voy a ceder la palabra a Alejandro para que les platique un poquito de lo que... ¿Sí? Perfecto, por supuesto. Buenas tardes, señores senadores. Primero agradecerle a Dios por esta oportunidad, porque es un privilegio para mí
de que tantos compañeros migrantes desearan estar en este lugar. Por eso quiero relatarles un poco de mi vivencia como migrante, desde el momento cuando comienzas y entras a México. Entras a un futuro incierto, expuesto a tantas cosas. Por el caso personal, yo fui secuestrado, estuve 8 días secuestrado, que me aturbe totalmente acordarme de la experiencia. Luego pasar 7 noches aguantando hambre, caminando, totalmente sin dirección, solo puesta la mirada en esperanza de que atrás están unos seres humanos que son mi familia, que necesitan de mí, que necesitan de mi esfuerzo a cualquier costo, incluso hasta de la muerte, incluso de arriesgar nuestra vida. Y todo eso te da una luz en tu vida, te fuerza a seguir adelante, a seguir luchando, porque no es fácil de que tú te levantes y tus hijos te pidan un vaso de leche y no tengas la forma de dárselo, o te pidan un pedazo de pan y no se lo puedas dar. Por eso es que nosotros los migrantes dejamos nuestra familia, salimos a un futuro, como se lo vuelvo a repetir, iluso, o sea, incierto, que no sabemos qué es lo que va a pasar en nuestro camino, en tanto la violación de nuestros derechos humanos, como las autoridades, incluso las autoridades corruptas, me disculpan porque también se prestan para atascarle el camino al migrante. Si el camino del migrante no es el interés México, el migrante está puesta su mirada en Estados Unidos, en hallar una forma diferente de que puedan darle una oportunidad de trabajo para su familia. ¿Por qué atascarle el paso al migrante en México? ¿Por qué hacérselo cada día más duro, más sufrimientos? Porque nosotros como migrantes nos damos cuenta que a 100 metros está un puesto de migración, entonces huimos, nos internamos a la selva, nos internamos al monte, expuesto. Ahí es donde está el riesgo, ahí es donde comienza el riesgo, porque no tenemos apoyo incluso de las autoridades. Incluso imagínense que a mí en el viaje pasado me rompieron la cabeza. Acá está unos de la policía municipal. Interpuse la denuncia en los derechos humanos, y es que es lo que hicieron rápidamente, deportarme a mi país, como que si fuera un perro, como que no fuera un ser humano. Yo creo que tal vez tendría que haber un poco más de conciencia en el gobierno, en el pueblo de México. Gracias le doy a la senadora por el interés que tiene hacia personas desvalidas, como somos los migrantes, que perdemos hasta el derecho de vivir, que no tenemos ni siquiera una esperanza, que cuando encontramos en nuestro camino una persona como el padre Alejandro, un albergue donde nos den un pedazo de pan, volvemos a nacer, volvemos a vivir, volvemos a sentirnos personas, volvemos a sentirnos seres humanos, porque todos esos valores los pierdes en el camino. Muchas gracias. Bueno, y ahora le doy la palabra, muchísimas gracias Alejandro y Armando, a Fernando Batista, nuestro 5º visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias, senadora Laida, Armando, Alejandro. Pues simplemente decirles que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nuestro ombudsman nacional, el doctor Plasencia, siempre ha secundado y secundará cualquier acción, cualquier medida que finalmente busque, como esta, el beneficio de la defensa de la dignidad de la población migrante. Como bien decía la senadora Laida, las personas migrantes son ante todo personas y por ende tienen una dignidad que les es inherente dada su naturaleza personal, y por lo tanto son titulares de todos y cada uno de los derechos humanos ahora reconocidos y con una reciente reforma a nuestra Constitución, en la Constitución mexicana y en las leyes y disposiciones de carácter internacional, por el simple hecho de ser personas, de manera que, como el caso de Alejandro, cualquier otro caso de cualquier persona migrante, el hecho de transitar de un lugar a otro no les hace, como
como es lógico, perder su dignidad personal y por ende la titularidad de todos y cada uno de sus derechos humanos. Y en la CNDH no cejaremos de velar porque se respete por parte de todas las autoridades, no solamente en el ámbito federal, sino también, como lo hemos hecho, en el ámbito local y en el ámbito municipal, la dignidad de todas las personas migrantes. Señalaban también las senadoras que el tema de la comisión de ilícitos, de delitos en perjuicio de la población migrante es un tema muy delicado que ya señaló el doctor Raúl Plasencia en un informe especial relacionado con un delito específico que se comete en perjuicio de la población migrante y que bien señalaba la senadora Mariana Gómez del Campo, que es el delito de secuestro cometido en su perjuicio. Resalta o destaca que de este informe, además del número de víctimas que resultaron de las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un periodo muy breve de 6 meses, destaca también que de ese total, en el 8.9% de los casos, las víctimas, los propios migrantes, y lo señalaba también Alejandro en su comparecencia, narraron la colusión de alguna autoridad del ámbito federal, local o municipal en la comisión del delito. De manera que también está el tema de la impunidad. Una vez que se actualiza la comisión de un delito en perjuicio de cualquier migrante, el problema es que se investigue, o lo que buscamos y lo que se propone en este informe, junto con otras muchas propuestas en materia de atención a víctimas, en materia de prevención del delito, de justicia restaurativa, es el tema de la procuración de justicia, abatir los altos índices de impunidad que privan nuestro país en la comisión de todos los delitos en perjuicio de cualquier persona, pero lamentablemente la población migrante no es una excepción. De manera que a ese respecto, y lo señalaba muy bien la senadora Sansores, el tema de la impunidad es un tema que tiene que ser combatido, abatido de fondo en beneficio de la población migrante. De manera que muchas gracias, senadora Gómez del Campo, por la invitación a la CNDH para participar en esta presentación, este importante punto de acuerdo, y estaremos muy pendientes para seguir verificando y garantizando que en su tránsito por el territorio nacional y también aquellas y aquellos migrantes en retorno a nuestro país pues gocen de todos y cada uno de los derechos de los que son titulares, dada la dignidad que les es inherente como personas humanas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, y les comparto que este punto de acuerdo lo estaremos presentando en la comisión permanente. A este punto de acuerdo se suman también la senadora Ana Gabriela Guevara y el senador Zoé Robledo, y yo sí quiero agradecer siempre el que podamos estar trabajando en equipo, de la mano con la senadora Laida Sansores, y compartirles que hemos estado también, porque para conocer el fenómeno tenemos que estar en donde ocurre, y hemos estado recorriendo diferentes partes del país. Nos falta ir pronto a Sonora y a algunos otros estados, pero vamos a estar ahí, tocando puertas, platicando con los migrantes, escuchándolos, y sobre todo, pues todavía no cumplimos ni el año en esta legislatura y estamos muy conscientes que desde aquí, desde el Senado de la República, podemos hacer grandes cosas para cambiar la situación por la que atraviesan nuestros hermanos migrantes. Es muy importante el testimonio que aquí hace Alejandro Ordóñez. Algunos preguntan que de dónde es. Él es migrante proveniente de Nicaragua. Es muy importante su testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros los mexicanos nos quejamos de cómo se maltrata a los mexicanos que quieren irse hacia Estados Unidos, y nosotros también debemos exigir el mismo trato, el mismo buen trato que queremos para los mexicanos, para todos los que vienen de Centroamérica, y vamos a pugnar por ello y vamos a seguir trabajando por ello y vamos a hacer lo necesario para que se respeten sus derechos humanos, para que sean tratados como personas. Y bueno, esa será una lucha que haremos con mucha fuerza. A la senadora Laida pues le ha tocado estar en esta lucha por ser también del sureste del país.
pero sin duda es una mujer muy sensible, muy consciente y muy preocupada y ocupada en ver cómo juntas podemos cambiar la realidad de nuestros migrantes. Por supuesto, estamos abiertos a las preguntas de los medios si así quieren hacerlo. Adelante. Senadora, adelante, Berta. ¿Qué contiene la creación, el punto de acuerdo que ustedes van a presentar? ¿Será el miércoles? ¿Este miércoles? Sí, este miércoles. Si nos podría ampliar sobre la creación de esta fiscalía, por una parte, Vilchis, ¿cuánto es lo que usted requiere diariamente para dar los 3 alimentos a los migrantes? Y, por ejemplo, Gobernación no le pasa absolutamente nada, saberlo, o sea, si nos lo puntualiza, por favor, ¿sí? Gracias. Perfecto, primero le cedo el uso de la palabra a Armando Vilchis. Adelante. No, Gobernación es una de las indicaciones que en una visita que fuimos con Osorio, Chon, es que también a Alejandro no le gusta pedir nada, y entonces de eso pues me encargo yo, ¿no? Porque tengo que hacer el trabajo de pedir a la gente, porque pues tenemos muchas necesidades. Es una pequeña industria ya el Ixtepec, el albergue ya necesita de luz, solo de luz a veces pagamos 19,000 pesos, entonces de tortillas a veces debemos 9,000 pesos de tortillas, entonces no sé, es una pequeña industria ya, y los migrantes no paran, los migrantes llegan, el tren siempre va a llegar y va a llegar y va a llegar el tren, y no sabemos con cuántos llega, a veces llega con 300, a veces con 400, pero a veces nos llega con 1,000 o con 1,100 gentes. Entonces, jabón, pasta de dientes, pues tenemos mucha gente que nos ayuda, Lolita Ayala, la senadora Laida, varias gentes que a veces nos ayudan, y pues es como vamos sobreviviendo nosotros para poder, pero así ayuda gubernamental no tenemos. Mejor a veces nos mandan algo de dinero de los Países Bajos, pero del país de aquí nada. Entonces, sí, nosotros ocupamos aproximadamente, no es mucho, nosotros ocuparemos unos 6,000 pesos para los 3 comidas de un día, sí, diarios. Sí, pero sí es muy difícil para nosotros ahorita estamos en números rojos. Yo traía unos videos de cómo está nuestra bodega, de todo lo que está sí, vacío, sí, las necesidades que tenemos, papel de baño, todo lo que ocupamos para los migrantes, que es básico, el aceite de comer, el arroz, el frijol, que es lo que más usamos, pues no sé, estamos en la calle, así. Primero, con mucho gusto les hago llegar el punto de acuerdo para que puedan revisarlo, pero los resolutivos básicos pues van a ser 3. El primero, exhortar al Procurador General de la República para que a la brevedad y de acuerdo a sus facultades emita el acuerdo de creación de la Fiscalía Especializada para la atención de delitos cometidos en contra de los migrantes. El segundo, exhortar al Procurador General de la República para que en el acuerdo de creación de la Fiscalía Especializada que nos ocupa se establezca la participación permanente de académicos, organismos de la sociedad civil y expertos para el diseño, implementación y operación de los mecanismos de profesionalización y vigilancia. Y tercero, exhortar al Procurador General de la República para que en el acuerdo de creación mencionado en el primer resolutivo se contemple un esquema de difusión dirigido a las personas migrantes con el propósito de fomentar la atención a las víctimas y las denuncias. Nos parece fundamental que exista dentro de la Procuraduría General de la República una fiscalía para que verdaderamente se atiendan los temas de los migrantes y dejen de pasarse la bolita, porque a la hora de platicar con todos los que están y hacen esta labor tan humana de atender estas casas con todos los migrantes, te dicen, bueno, es que todo el tiempo se pasan la bolita y nos dicen, es que lo tiene que ver esta área en Gobernación, lo tiene que ver esta área dentro del Instituto Nacional de Migrantes, y al final no le resuelven su situación, si bien les va, si es un mero trámite o algo que se le parezca, pero si se trata ya de los delitos
mencionados, pues en la mayoría de los casos no pasa nada, y a lo mejor se convierten en uno más de los desaparecidos y termina por no pasar nada. Y lo que queremos aquí en esta mesa es que sí pasen las cosas, que sí se atienda a los migrantes, que no se les olvide los migrantes. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es que se les trate como personas y como si fuera además pues cualquier mexicano, como queremos que se trate, y como dije hace un momento, a los mexicanos, queremos que se trate también a nuestros hermanos, además países con los que tenemos tan buena relación desde siempre. David. Sí. ¿Qué tal? Hola, Buenos David. días. Senadora, me gustaría saber si usted tiene contemplado todos los asuntos técnicos que van acompañados de esta fiscalía, es decir, presupuesto, si la PGR estaría dispuesta a acompañarlo, debido a que pues, evidentemente es un tema que no ha mostrado mucho interés. Y al quinto visitador me gustaría preguntarle si usted considera que será suficiente o qué tanto podrá impactar el que existe esta fiscalía desde el centro del país y no que existan oficinas regionales en los puntos donde obviamente son pasos obligados de los migrantes y donde realmente están los problemas, y no desde el centro del país. Bueno, la primera parte pues habría que ver cuánto nos costaría esta fiscalía, pero honestamente creemos que es quitarle un pelo a un gato. No creemos que sea una fiscalía que pueda costarle mucho al gobierno si comparamos otro tipo de áreas que verdaderamente debieran desaparecer, entre muchas otras, pues ya las comentó aquí la senadora Laida Sansores, pero creemos que no es un tema de costos, de si cuesta mucho o si cuesta poco. Es un tema de voluntad política, es un tema de querer cambiar las cosas, es un tema de querer cambiar la historia de los migrantes. Si nosotros creemos que con la fiscalía vamos a solucionar el problema, por supuesto que no. Por eso al arranque de mi intervención decía, solamente es un granito de arena, es estar poniendo el dedo en la llaga, es decirles también que desde el Senado de la República, desde el día 1 que empezamos esta legislatura, los senadores estamos interesados en el tema y no lo vamos a soltar. ¿Por qué? Porque era un tema pues en muchos estados de la República bastante abandonado. Hay algunos otros gobernadores que han hecho un esfuerzo mayor. Lo que queremos es generar conciencia, y necesitamos generar conciencia desde la casa. No queremos que solamente seamos 6, 8, 10 senadores los interesados en el tema de los migrantes. Queremos que sea el Senado de la República impulsando leyes a favor de los migrantes, perfeccionando nuestras leyes que tienen que ver con migración y haciendo lo necesario para que el Ejecutivo haga su trabajo. Cada orden de gobierno debe hacer su trabajo, y parte de lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es atender a los migrantes, respetar los derechos de los migrantes, buscar soluciones con los países hermanos. Ya lo decía aquí la senadora Laida, el cinturón que se requiere, ¿para qué? Para que haya también generación de empleo en la zona, si no va a ser sumamente complicado, pero sí se requieren de políticas públicas contundentes. Al día de hoy yo no he escuchado al presidente de la República hablar sobre el tema de los migrantes. A lo mejor lo ha mencionado, ni siquiera sé si lo haya mencionado en algún discurso, pero yo no he escuchado una política clara para atender el tema de los migrantes por parte del gobierno federal. Esto nos gustaría escucharlo en voz del presidente de la República, ver el interés del presidente de la República. ¿Por qué? Porque aquí en el Senado, en este Poder Legislativo, sí estamos interesados y ocupados en el tema, y vamos a seguir haciendo e impulsando los puntos de acuerdo, las iniciativas, los pronunciamientos que sean necesarios para que los migrantes sean atendidos adecuadamente, y para que todas estas casas que hacen una labor titánica, que hacen una labor tan humana, tan sensible, mucha de la gente que ahí trabaja pues deja su vida para trabajar por los migrantes. Queremos que en todas estas casas también se les dé la ayuda necesaria para que puedan subsistir. Ellos no van a poder subsistir de los apoyos que les pueda dar la senadora Laida o cualquier otro senador de la República. Ese es solo pues un apoyo que ojalá pudiéramos tener muchos más recursos y pudiéramos darles diariamente, no nada más
dinero, sino también apoyos de muchas otras formas. Eso quisiéramos hacer, por eso creemos que tiene que haber una política pública concreta por parte del gobierno federal para atenderlos, para ayudarlos, para apoyarlos, para capacitar también a la gente que está ahí dentro, y una política clara que no sea solamente te detectamos a ti migrante y te regresamos a tu país como sea, patadas, trepándote a otros trenes y trepándote a lo que sea. ¿Para qué? Para que regrese a tu país lo más pronto posible. Al final esa no es la solución, ellos van a volver a buscar llegar hacia los Estados Unidos o quedarse en México. Y esto se los decimos porque, y estoy segura que hablo también por la senadora Laida, porque hemos recorrido las casas de los migrantes a lo largo y ancho del país y hemos escuchado testimonios que nos estremecen, testimonios que nos hacen estar hoy aquí y que nos hacen también pues no quitar el dedo del renglón y hacer lo necesario para que nuestros migrantes tengan condiciones distintas. Y yo estoy segura que lo vamos a lograr. Y cedo el uso de la palabra a nuestro quinto visitador, Fernando Batista. Muchas gracias, senador. Sí, David, muchas gracias por tu pregunta. Me parece que la primer parte de la pregunta ya la respondió de manera muy puntual la senadora Gómez del Campo y también lo señaló en su momento la senadora Sansores. Ojalá que derivado de la creación de una fiscalía o de un punto de acuerdo eso fuera la solución de un problema tan complejo como es el fenómeno migratorio y las violaciones a los derechos humanos en su perjuicio. Desde luego se requieren muchas acciones de manera coordinada, conjunta. Y para responder a la segunda parte y que tiene que ver con esto, y lo señalaba así nuestro Ombudsman Nacional en el propio informe relacionado con el tema de secuestros en perjuicio de la población migrante, sin duda, y como hacemos en la comisión, a la población migrante hay que buscarla en su tránsito, sobre todo a la población en tránsito por el territorio nacional. Jamás, por ejemplo, acuden a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la sede central a presentar una queja. De ahí que en la comisión desplegamos un grupo de visitadores, por eso somos visitadores, porque trabajamos en campo y es así que logramos impactar entre 70,000 y 80,000 personas migrantes por año, y de ahí es que derivamos sus quejas en materia de derechos humanos y también, por supuesto, los acompañamos a presentar las denuncias correspondientes. Para responder y conforme a este contexto a la pregunta en concreto, por supuesto que el hecho de crearse fiscalías a nivel local ha resultado, por ejemplo, en el caso de Chiapas, y así se señala en el propio informe, ha dado algunos resultados positivos en la materia, y por supuesto que es importante también que a nivel local se puedan crear instancias, fiscalías, locales o especializadas, instancias de cualquier género, pero que además se coordinen con otras autoridades con la finalidad de llevar acciones no solamente en materia de procuración de justicia. Sí, sin duda, si se comete cualquier delito en perjuicio de cualquier persona migrante, hay que investigar, se tiene que investigar y se tiene que sancionar a los responsables. La mejor medida preventiva, así lo ha señalado en múltiples ocasiones el doctor Plasencia, es procurar justicia. Es que si se comete lamentablemente un delito en perjuicio de una persona, se investigue y se sancione a los responsables, pero también se requieren acciones coordinadas en materia de atención a víctimas, en materia de política pública de prevención del delito y sobre todo también relacionada con política pública que garantice el acceso a la población migrante a la justicia, este derecho humano al que desde luego del que son titulares y que les tiene que ser garantizado en todo momento. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y muy buenos días. Ya buenas tardes. Gracias por su presencia en esta conferencia de prensa.